buen día. El día de hoy tengo el grato placer de tener como invitada a Carmen Elizabeth Ortiz de Testa. ¿Quién es Carmen Elizabeth Ortiz de Testa? Todos se preguntarán. Carmen Elizabeth Ortiz de Testa, para empezar, ha sido mi compañera de promoción en la especialidad de felicidad y bienestar organizacional que hemos llevado juntas en la maestría de la Universidad de Nebrija, la Universitas Business School. Carmen Elizabeth Ortiz de Testa es una apasionada de la gestión humana. Es una persona que es la personificación de una agente de cambio. Y no solo eso, Wow. a lo largo de su vida ha tenido una trayectoria importante, interesante, relacionada al mundo de la gestión humana. En los últimos años se desempeñó como corporativa de recursos humanos en una empresa tan importante como es Coca-Cola y que tiene como objetivo pues la felicidad. Además, Carmen ha sido docente y es docente actualmente, empresaria, coach, mentora y adicionalmente, algo muy importante, es voluntaria por más de 20 años. Así que tenemos bastante que aprender el día de hoy con todo lo que ella nos va a contar y le tengo para ella la primera pregunta. Sin prisa, pero sin pausa, era uno de los grandes lemas que tiene Kamala Harris. Y ella dice que las personas que tienen un liderazgo maratoniano se van haciendo también en el camino a base de esa fuerza y de esa proyección que se van dando para la vida. Y la primera pregunta que te tengo, Carmen, es, ¿cuáles son esos elementos formativos, esos elementos claves que en tu época adolescente adquiriste y que hasta el día de hoy te han servido? Bueno, primero que todo, buenos días y gracias, Patricia, por esas palabras de introducción que me llenan de mucha emoción. Yo no me acostumbro a escuchar currículums o que te tiren flores, pero ciertamente a la hora de hablar de cuáles son esas herencias en tu caminar, yo creo que uno de los elementos formativos más importantes es que nosotros como personas tengamos claro cuáles son nuestros valores. Porque los valores te definen, son esa piedra que de una u otra manera te enmarca hacia dónde nosotros queremos seguir. Entonces, para mí, de la adolescencia, yo rescato que soy una mujer de valores gracias a que tuve un hogar de padres docentes que me enseñaron que para llegar a ser alguien en la vida, tú tenías que ser coherente con lo que decías y lo que hacías. Y cuando tú tienes valores, efectivamente, Patricia, nosotros realmente tenemos una dirección clara. Una persona sin valores eh, camina, puede ser exitosa, pero su esencia interna no va a estar completa. Entonces, importante, tu primera clave es tener valores definidos, porque eso te va a dar una dirección. La segunda clave, y que gracias a ese estudio de gestión de felicidad, Patricia y yo lo vamos a seguir remarcando a lo largo de nuestras vidas, es que es una decisión personal ser feliz, es una decisión importante que tú como persona puedas trabajar por tu paz. No importa eh, si vives en una pequeña choza, no importa si vives en un palacio, si tú no defiendes tu paz interna, nadie la va a hacer. Entonces, para mí esos dos elementos eh, que vienen de la adolescencia, pero que en ese momento no lo entendíamos. Hasta cuando llegas a un estudio como el que Patti y yo hemos tenido en meses pasados, empiezas a darte cuenta de que nosotros venimos con una herencia, pero que adicional a eso también venimos con un regalo que se nos dio. Y cuando sencillamente tú le das significado a ese regalo, te conviertes en la persona que tú quieres ser. A mí me No queda sé, Pati, si quieres que ahonde más. Sí, Carmen, me queda claro que lo importante no es quién es uno ahora, sino quién se está transformando. Y estamos en ese camino de evolución constante, continuo y permanente. En ese sentido, quisiera que tú nos digas tres valores que has podido adquirir a lo largo de este tiempo. Menciónanos tres. Primero, para mí el valor de la honestidad es primordial. La honestidad realmente te define, es como esa piedra angular. Segundo, la honestidad alimenta la responsabilidad. Si tú quieres llegar a ser alguien en la vida, tú tienes que ser responsable.
Tú tienes que ser leal con lo que tú te comprometes. Si no tienes esa capacidad de ser responsable, difícilmente vas a lograr tus éxitos. Y a pesar de que no se enmarca como un valor, porque es parte de esos elementos que realmente definen a las personas, Pati, para mí es muy importante esa comunicación de amor y de claridad, esa comunicación de transmitirle a la persona tranquilidad, se resume para mí en una palabra que es amor. Yo creo que las personas tenemos paz cuando nosotros nos enfocamos en dar amor y demostrar lo que realmente sentimos. Entonces, primero, honestidad, tienes que ser honesto, no solamente con las personas con las que convives, sino contigo mismo. Segundo, tienes que ser responsable. Y lo tercero, tienes que desarrollar esa capacidad de demostrar tus afectos a través de la palabra más linda que nos une. No importa la frontera, no importa en dónde estamos, y es tener tu capacidad de dar y recibir amor. Gracias, Carmen, qué bonito. Has traído una palabra muy interesante, un valor importante, que es la responsabilidad. Y más que nada la responsabilidad individual, porque desde pequeños nosotros pues tenemos esa libertad que nos pueden dar, libertad individual que nos pueden dar nuestros padres para poder hacer de pronto algunas cosas, pero lo más importante en el camino es esa responsabilidad individual que nosotros le vamos también agregando a nuestra vida. Y aquí te viene la segunda pregunta. ¿Cómo La han tercera, la tercera. Sí, la tercera, discúlpame, vamos con la tercera. ¿Cómo han sido tus procesos de toma de decisiones en tus momentos más importantes? ¿Qué es lo que tú destacarías durante ese proceso? Mira, dentro de mis procesos de toma de decisiones, realmente en tu crecimiento, cuando a mí me preguntan quién es Carmen Ortiz, detesta, porque acá en Panamá el segundo apellido, el apellido de tu esposo, nosotros no los colocamos, no sé si en Perú. Y yo decidí, si me voy a casar, voy a seguir las tradiciones. Entonces yo soy la señora Carmen Ortiz de Testa, pero Carmen Ortiz profesionalmente me conoce todo el mundo. Mira, yo creo que en ese proceso de toma de decisiones es muy importante tener la claridad de a dónde tú quieres llegar, cuál es tu meta. Y eso a mí me permitió. Yo recuerdo unas cuantas noches atrás, ¿ok? No tantas noches, cuando yo estudiaba psicología, que es mi primera carrera, cuando yo estudiaba psicología, yo ve ya antes de terminar, yo decía, pero esto es muy poquito para mí, ¿dónde yo quiero llegar? Y antes de terminar psicología, ya yo como estudiante me planteaba el hecho de que si quería estar en otros círculos, yo tenía que empezar a investigar qué venía después. Tú no tienes que esperar llegar a ese punto para saber cuál es tu siguiente meta. Y es básicamente hacer una visualización hacia dónde nosotros queremos llegar. Entonces yo estando en cuarto año, ya yo sabía que yo no me iba a quedar con una licenciatura porque era como ser parte de ese grupo que se quedaba ahí. O sea, en mi toma de decisión, siempre yo primero tengo que investigar. Tengo que investigar, tengo que saber los por qué sí, los por qué no, qué cosas voy a tener que enfrentar. Y vaya, nunca vamos a saber qué nos va a aparecer en el camino. Pero para mí es muy importante que en tu toma de decisión tú definas primero hacia dónde vas, segundo, en cuánto tiempo lo quieres hacer, ¿sí? Porque muchas veces las personas en medio de su carrera, en medio de su crecimiento, deciden darse sabáticos. Yo nunca he creído en los sabáticos así. Yo creo que los sabáticos pueden ser solamente eso, los sábados, pero no un año de sabático. Pierdes mucho en un año. Algunas personas me dicen, Carmen, pero rico porque nos vamos a pasear, nos encontramos. Sí, pero la vida hay que aprovecharla minuto a minuto. Todos los días tener la posibilidad de aprender algo, de no estancarte. De repente miras hacia atrás y dices, ay, a la vida, ya yo debía estar donde está Patricia, pero tú decidiste tener un sabático, ¿ok? Entonces se respeta, pero yo creo que en tu toma de decisión ayuda mucho. Yo siempre le digo a mis coaches, les digo, hagamos ese mapa en donde queremos estar, cuáles son esos sistemas que alimentan tus metas, tus sueños, eh, y esa visualización te ayuda más mes a mes, año a año, a trazarte eso que tú quieres lograr.
Y voy a contar acá una anécdota, Patricia. Dale, Cuando yo dale. estaba pequeña, cuando yo estaba pequeña, yo no soy de abolengo, yo soy una profesional como los que me están escuchando, como Patty. No, dependo de un momento dado de lo que trabajo y que disfruto cada día. Pero cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que yo veía un programa de televisión que acá en Panamá era de los juguetes de Félix P. Maduro. Salía esta señora vestida, Patti, de esos señores que dirigen los circos, con este sombrero espectacular. Y yo me ponía frente a esa pantalla de televisión que en ese tiempo sí, todavía era como blanco y negro, pero no crean que yo tengo muchos años, ¿ok? Eh, y esa señora enseñaba la casa de la Barbie. Yo ahora hago chistes con eso. Pero la casa de la Barbie era esta casa que una niña de provincia, porque yo vengo de provincia veía, y era como ese sueño de algún día yo voy a tener una casa de la Barbie y yo voy a vivir en una casa de la Barbie. Dice, lo que decretas se cumple en el tiempo, pero te invita a soñar. Entonces yo, cada mediodía, mi mesa de comedor de niña se convertía en la casa de la Barbie y buscaba cajetas y ponía cajetas, era la primera planta, la segunda planta y le tiraba una manta encima. A la hora de comer, mi mamá decía, recoja la casa de la Barbie. Y yo recogía la casa de la Barbie día a día. Un día mi mamá dijo, ya recoge eso, caramba, esa casa de la Barbie de 3 pisos, ganas de estar soñando. Y yo recuerdo que yo tenía como 9 años. Yo le dije, algún día yo voy a tener una casa como la de la Barbie y voy a tener 3 pisos. Años después, mi gente linda, yo vivo en una casa de 3 pisos. ¿Que la traigo al banco? Esa es otra historia. Pero lo que tú decretas, lo que tú dices desde tu corazón, lo visualizas, lo mentalizas, te pones metas y dices, hacia allá voy. ¿Sí? La pandemia nos enseñó muchas cosas, Patti, porque ya llega un momento en que tus sueños también van cambiando. Y después de estudiar gestión de felicidad y bienestar, eh, yo soy feliz si tengo a la gente que amo a mi lado y basta. Yo soy feliz si de una u otra manera llego a una empresa, logro que las personas se visualicen, que generen ese cambio, que acepten su responsabilidad. Eso me hace demasiado feliz. Carmen, qué importante tus palabras, qué entusiasta y qué bonito también traer a ese tiempo esa historia y esas anécdotas que has tenido desde niña y los sueños, pues que uno al final no se logran de la magia, ¿no? Sino con el esfuerzo, con el trabajo, con el ahínco y estar siempre enfocados en no perder ese proceso hacia donde uno quiere llegar. Y precisamente has tocado un punto importante para la siguiente pregunta que es ¿qué te enseñó la pandemia con respecto al porvenir de la gestión humana y el bienestar? Mira, yo creo que la pandemia nos llevó a aceptar una realidad, Patricia, y es a entender y a valorar lo que somos, lo que tenemos y con las personas que convivimos. A nivel de los empresarios, nos dimos cuenta de que nos habíamos quedado años atrás en revisar qué era lo que nos hacía líderes y qué estaba haciendo nuestra competencia para mantenerse. Lo segundo, a nivel de familia, nos dimos cuenta que nos entregamos a una vida profesional porque pensamos que el éxito solamente está asociado a la acumulación, ¿sí? Entonces, a nivel de familia, la pandemia te regaló a ti y a mí la posibilidad de escuchar aún en el silencio, ¿ok? De escuchar esos espacios en tu casa, de darte la oportunidad de ese sorbito de café sin la presión, pero sí con un miedo de tanto he dado vueltas, tanto he avanzado y de repente te quedas preso en tu propia casa. Las personas se visualizaron de que estaban presos, no se visualizaron en su momento, Dios nos está cuidando, es necesario esta pausa para reenfocarnos. Entonces, para mí la pandemia fue un encontrarme, tanto de hecho que en la pandemia yo escribí el libro que lancé unos meses, hace 2, 3 meses atrás. Y fue bien importante entender de que no siempre lo que tú valoras en el día a día es lo que te agrega valor real.
Eh, yo disfruté la pandemia, Patricia. Todo el mundo cuando me dice, ¿cómo que sí que disfrutaste la pandemia? Yo disfruté la pandemia en la parte interna. Fue un poquito escucharme, fue atender mis emociones, fue hacer una pausa y reenfocar en lo que yo me quería seguir convirtiendo. Pero también la pandemia fue un momento para todos de agradecimiento de hasta dónde hemos llegado, en dónde estamos. Eso para mí fue muy positivo. Ahora, al regresar al mercado laboral, ¿con qué me encontré? Con una realidad que a veces me da tristeza y lo expreso. Eh, nosotros fuimos educados para acumular, nosotros fuimos educados para ser ese gerente que da instrucciones, que gana, que es rentable, que sencillamente se enfoca en solamente la parte económica. Para algunos gerentes y ejecutivos, la pandemia fue agradecer lo que habían construido y ver a su gente con la posibilidad de, si aguantamos esto, podemos construir lo que queramos. Eso fue una mentalidad positiva. Sin embargo, en otros casos me he encontrado con gerentes que siguen estando en el año antes de la pandemia, en solamente enfocados en trabajar, en dar instrucciones, en no entender su propio negocio, en no ver a su gente con una mentalidad de abundancia que se gana a través de la capacitación, del desarrollo, del manejo del cambio. Se quedó en ese 2019, 2018, donde su negocio daba gracias a las órdenes, la instrucción, una supervisión que en ocasiones podía rayar en agresividad hacia las cosas se tienen que lograr, a la creación de una presión, a la creación de una presión que muchas veces tú no sacas nada con presionar. Yo creo mucho en que tú tienes que disfrutar lo que haces. Y una empresa va a ser exitosa en la medida en que trabaja en que sus colaboradores se enamoren de lo que hace. Pati. Yo soy una enamorada permanente de lo que hago. Yo le tengo que dar gracias a Dios, a mis oportunidades empresariales, a mi negocio, a lo que hago a nivel de docencia, que para mí clave es disfrutar lo que hago, clave. Y yo creo que la pandemia ratificó más en mí como persona, trabajar mucho mi espiritualidad, por un lado. Segundo, enfocarme mucho más en servir a otros. Y cuando llego a la empresa de cualquier cliente mío, ese diagnóstico que hacemos para entender en dónde está esa empresa y cuáles son las metas próximas a que tiene que lograr, tanto globalmente como individualmente a través de sus empresarios y de sus colaboradores, es vital, porque eso nos acerca a esa palabra que nosotros decimos éxito. Pero el mayor éxito es entender cuál es tu siguiente meta, entender hasta dónde queremos llegar, pero por qué queremos llegar a esa meta. Porque muchas veces yo me he encontrado con personas sumamente exitosas que llegaron a la cima, pero cuando llegaron a la cima, llegaron vacíos, se desgastaron en el camino, no lo disfrutaron. Entonces, hace un ratito me decías elementos claves. Un elemento clave para mí es disfrutar y enseñarle a las personas a disfrutar, a que cada meta que se logra es tu autorrealización. Como decía el señor Maslow, es llegar a ese nivel de disfrute. Qué importante el tema del avance de la gestión humana después de la pandemia, ¿no? De revisar ese interior y también preocuparnos más por el hacer, por el ser de nuestros colaboradores, ¿no? Exacto. Solamente también carga yo en nosotros, sino en los colaboradores, que en verdad hacer toda esta parte de cultura, trabajar el clima en una organización, también es un desafío y un reto y el tema de bienestar ha estado pues inherente desde el día uno cuando se suscitó la pandemia. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuáles, Claro. cuáles consideras desde tu trayectoria de estos años tan interesantes son o deben tener como habilidades directivas los jóvenes profesionales que el día de hoy van camino a mejorar
a crecer y a tener oportunidades en el mundo empresarial o en el mundo personal a través de ser directivo o de formar sus propios negocios. ¿Cuáles consideras que son las habilidades directivas que debería tener para empezar? Ya nos has mencionado algunas claves tuyas al inicio, pero ahora las habilidades directivas. Mira, yo creo que, y eso lo sigo yo desarrollando personalmente. Yo creo que una de las habilidades principales para eh, clarificar tu camino es la disciplina. Tú tienes que ser una persona disciplinada. Lo segundo para mí es clarificar tu visión. Si tú eres una persona que no tiene una visión, tanto personal, laboral, familiar, espiritual, económica, es muy difícil que aun cuando tengas disciplina, alcances lo que de repente mencionaste. Entonces, cuando las personas desarrollamos nuestra visión, y les comparto, yo fui por 17 años, eh, una de mis empresas se llamaba Helicon Consultores. Yo recuerdo que yo estaba todavía trabajando en HB Fuller de Gliden Protecto como directora de recursos humanos de país. Y estaba de moda todo lo que tenía que ver con Franklin Covey, la franquicia hermosa eh, y un legado divino que nos dejó el señor Covey a nivel, a nivel profesional, a nivel familiar. Cada libro de efectividad eh, te aporta, no importa la época, no importa en dónde estás. El leerlo es importante, es un libro que les recomiendo a todo el mundo. Eh, entonces, yo pienso, mi bella, que tú como persona, como profesional, lo primero que tienes que hacer es definir tu visión, tener una visión. El tener una visión, el soñar, el visualizarte, te lleva inmediatamente a definir cuál es tu meta. Antes solamente nos enseñaron a nivel universitario pensar en una meta financiera, pero eh, la vida me ha enseñado que nosotros somos como una mesa con cuatro patas. A veces yo digo, no son cuatro patas, hay como 12 patas. Hay 12 patas porque esas cuatro nos lleva a tener 12 patas. Entonces hay una parte económica que siempre tú tienes que visualizar, hay una parte espiritual, está esa parte profesional, está esa parte familiar, está esa parte del yo con yo. Y yo siempre digo el yo con yo. Si el yo con yo está tranquilo, las cosas caminan. Ojalá solamente tengas frijoles y arroz en tu mesa, pero si tú estás en paz contigo mismo, eso te ayuda. Entonces, tienes una visión, la visión te lleva a construir una meta, la meta te ayuda a elaborar un plan individual, colectivo, de empresa. Tercero, a esa meta, a ese plan, le tienes que poner fecha. Si tú no le pones fecha de cumpleaños a lo que te propongas en cualquiera de tus planos y esos sistemas, sencillamente pasa el tiempo y dices, voy a rebajar para diciembre. ¿Pero qué diciembre? ¿Con qué propósito? El definir tus metas claramente, el ponerle fecha de cumpleaños y el ser disciplinado ayuda a que nosotros trabajemos con un fin. Entonces, esos elementos son vitales. Y si tú agarras de una u otra manera cualquier libro de administración, lo primero que te va a decir es, define a dónde quieres llegar. No se complique. Cuando más sencillo es mejor. A veces cuando adornamos demasiado las cosas, nos complicamos. Y no todas las personas a las que nosotros servimos están en ese mood de entender tan rápidamente. Algo que también es muy importante a la hora de buscar esos elementos que te ayudan a alcanzar ese éxito es reconocer que todos somos diferentes, reconocer que cada organización eh, es diferente, que no hay una plantilla real, hay muchos modelos financieros, muchos modelos para instaurar una cultura organizacional. Pero tú tienes que realmente partir de ese diagnóstico, de crear esa visión, pero reconocer que cada organización eh,
es diferente, que no hay una plantilla real. Hay muchos modelos financieros, muchos modelos para instaurar una cultura organizacional. Pero tú tienes que realmente partir de ese diagnóstico, de crear esa visión, pero no aferrándote a un modelo que te dio resultado en una empresa. Y ahí viene el otro aspecto, visión, ¿sí? Metas, disciplina, el seguimiento a todo nivel es vital. Y el seguimiento va amarrado de la evaluación que nosotros hagamos de cada paso que demos. Eso es vital para nosotros. Otra cosa que yo les recomiendo en ese proceso es no cambies tus metas, revisa tus tareas. Si tu meta es tener una mansión, revisa cómo quieres llegar a esa mansión, no quites tu meta, revisa tus tareas. Porque tú debes de ser leal a tus metas, pero tú tienes que asegurarte de que esa meta también esté conectada con tu realidad, para que en el camino, Patti, no nos frustremos ni nuestra emoción, nuestra motividad baje. Eso es importante para mí. No sé si te contesté, mi querida Patti. Me has hecho recordar una frase que dice Tony Robbins: la complejidad es enemiga de la ejecución. Y a veces pues tendemos las personas a complicarnos y no avanzar cuando estamos pues en esa ganas de hacerlo, pero la complicamos, ¿no? No solamente es complicarle, sino que también saboteamos nuestro cerebro. Y Exactamente. cuando nosotros nos saboteamos, entonces tu yo con yo queda así como, ¿qué está pasando? ¿Ok? Porque vamos acomodando las cosas de acuerdo a cómo nos sintamos y nos olvidamos de ese planeamiento estratégico personal. Y yo siempre le digo a la gente, ok, a ti te pagan en la empresa para hacer el planeamiento estratégico de tu departamento, de tu empresa. Ahora dime y háblame de tu planeamiento estratégico personal. Y las personas quedan como, oh, ¿cómo así? No lo hacemos, Patti, no lo hacemos. Entonces, parte de, trayendo tu tema de la pandemia, parte de lo que nos ayudó la pandemia también fue a darnos cuenta de que no teníamos planificación personal, que trabajamos para otras personas, que hacemos que otras personas sean exitosos, pero que no nos preocupamos por trabajar nuestra razón de ser, nuestro yo con yo, nuestra planeación individual, nuestra planeación familiar, y pasan estas cosas allá afuera que nos ponen en una realidad en desventaja porque nunca lo escribimos. Y yo creo que el decretar y escribir son importantes. Y precisamente conozco tu creatividad, conozco esa inspiración que siempre nos has brindado también en clases con la experiencia que tú pues has venido combinando en todo este tiempo. Y quería preguntarte algo que también siempre es muy valioso para todos los que nos gusta escuchar a grandes líderes y que han tenido temas de dirección a su cargo. ¿Cuáles son esos poemas, libros eh, que a ti te han llenado, que te han ayudado en la vida y que nos puedas recomendar a nosotros también? Mira, em, cuando yo estaba en mi formación de recursos humanos y de psicología, me acostumbré a leer y aprender todo lo que tenía que ver con psicología. Todos los libros de administración me encantaban. Hubo un momento en mi vida cuando ya había ocupado el cargo, inclusive en el mercado panameño, de llegar a ser la directora de recursos humanos de Coca-Cola y de Cervecerías Barú para Panamá. Fue como, llegué hasta aquí y ahora qué sigue. Lo mismo me pasa en este momento. Yo soy la gobernadora del Distrito Provisional de Kiwanis, Panamá. Ya ese es en mi país, ya llegué a la posición que un socio, un voluntario llega. Y ahí vine y yo hice la siguiente pregunta. Ok, ya fui gobernadora y ahora, ¿hacia dónde me muevo? Y entonces yo empecé a revisar qué yo podía hacer a nivel internacional para poder llegar a otras personas a través de la organización o con quién tenía que conectar para poder ayudar a otras personas fuera de Panamá. El que haya un Club Kiwanis en cualquier lugar del mundo ayuda a que niños y comunidades trabajen enfocadamente y hacen que tú empieces a construir un legado. A nivel profesional, ciertamente,
El que tú de una u otra manera tengas esa, eso claro, Patricia, te ayuda a construir, te ayuda a realmente saber hacia dónde tú quieres llegar. Y eso es vital. Entonces, en tu pregunta, ¿cuál es el énfasis que tú quieres darle a la respuesta que tú quieres que yo te exprese a ti y a tus compañeros? Básicamente, la última pregunta está relacionada a cuáles son esos eh, poemas o libros que tú nos puedes recomendar y que nos Libros, pueden ayudar mucho. libros, libros a nivel profesional, ya en este nivel, y, y ahora después del programa de gestión de felicidad, yo digo, quiero ahondarme en el mundo de la psicología positiva. Ya cuando uno llega a este nivel, el escuchar más de recursos humanos eh, es parte de mi orientación para ayudar a las empresas, pero ya nosotras, tú y yo, conocemos muchos modelos. Adentrarme en la psicología positiva es estudiar todo lo que tiene que ver con ella. Libros que a mí me han encantado, si me voy a las novelas, todo lo que tiene que ver con García Márquez me encanta. Y es que García Márquez te lleva también a conocer las personalidades de la gente con la que tú te estás encontrando. Yo disfruté Cien años de soledad, me encantó, eh, y otros libros de él. Pero a nivel profesional, John Maxwell me encanta, todo lo que tiene que ver con Franklin Covey. John Maxwell tiene un libro que es Alcanzando el éxito y es una creación de un mapa que te ayuda paso a paso. En mis últimos años he trabajado mucho la parte espiritual y me encantó El Secreto. Hice un clic impresionante con El Secreto de Rhonda Byrne y Rhonda también hizo La Magia. Y La Magia es un libro que yo utilizo mucho para ayudar a las personas a encontrarse, a transformarse y a escribir día a día. Si yo tuviese que mencionarte qué adicional a todo ese recorrido de mis sueños de niña, de adolescente, de profesional, me llevaron a tomar la decisión de escribir 365 gotitas de sabiduría y amor, yo te diría que el haber leído La Magia fue hacer así, quebrar junto con mi coach. Yo admiro mucho a Cecilia Mata, ella es mi coach, vive en Arizona, es una latina eh, que salió de nuestro país y que sencillamente fue detrás de su sueño y es mucha inspiración y tengo una conexión muy bonita con ella. Pero yo creo que llega un momento en que, eh, así como en las dietas uno se estanca, hubo un momento en que yo sentí que ya llegué hasta aquí, ahora qué más, y leer La Magia, revisar El Secreto, regresar a esas 21 leyes de liderazgo de John Maxwell, me encantó. Leer a Sid Ziglar, busquen Sid Ziglar con Z, ambas. Sid Ziglar tiene libros espectaculares asociados al desarrollo de esa mentalidad empresarial de manejar el éxito. Entonces yo me iría por esos autores, mi bella. John Maxwell, Sid Ziglar, el señor Covey, y uno te va conectando con lo otro. Ya llega un momento en tu carrera profesional donde la parte de bienestar y de estar en paz es importante. Los libros de autoayuda son muy importantes. Y yo tiendo a, si yo voy a una organización, dependiendo de lo que necesite mi organización, siempre es importante documentarse, siempre es importante estar actualizado. Si tú me pones a escoger entre un entrenamiento de finanzas y de recursos humanos, ya yo me voy por el de finanzas, porque eso me permite conectar con mi gerente financiero, con mi gerente de mercadeo, con el de planeación y todo lo demás. No estudiar solo lo que tú disfrutas. Es importante para estar preparados para el día de mañana y estar listos a tomar alguna decisión. Tienes que trabajar en ser un profesional integral, donde la espiritualidad te da paz. Entonces, yo entendí de que yo tenía en un momento de mi vida que reforzar mi parte espiritual. Ya no solamente mi conexión con Dios, con mis creencias, sino también el trabajar esos elementos importantes de meditación,
de lecturas positivas, eh, que de una u otra manera nos ayudan a que cada día no nos enganchemos con situaciones que nos roban paz. Y, y sí que funciona. Yo les digo que sí funciona, que sí funciona. Entonces, ya saben, El Secreto, La Magia, 21 leyes de liderazgo. Hay libros estratégicos a la hora de toma de decisiones que de una u otra manera, Océano Azul es un libro sumamente estratégico a la hora de la toma de decisiones, eh, y hay una lista completa. ¿Saben lo que yo practico? Yo siempre que voy a buscar alguna información me preparo y yo entro a mi computadora y busco en todos estos buscadores, yo pongo la palabra clave de lo que debo de reforzar. Y esa palabra clave me da una cantidad de información. Entonces, siempre hay un inicio de buscar información, de adentrarte, porque tenemos públicos diferentes y tú no puedes creer que lo que te sirvió con una organización te va a servir con la otra. Entonces, vital eso, vital eso. Carmen, gracias. Y además quería que me comentes para finalizar tu libro. ¿Dónde lo ¡Ah! puedo Mi adquirir? bebé, mi Felicitación, bebé. felicitaciones. Antes que nada, me sentí muy contenta el día que lo anunciaste y sobre todo cuando lo vi materializado y dije, wow, Carmen, Mire, Carmen es, ya, no hay acciones pequeñas. No. Entonces quiero no, que nos comentes de tu libro que acaba de ok. ser publicado, Mire, dónde lo podemos mire, adquirir. yo siempre, para que conozcan a Carmen, tengo dos hijas, una de 23 y una de 20 años. Ya la de 23 se está graduando de médico y la de 20 años está estudiando psicología. Pero yo vengo de una familia, como les dije al inicio, de valores. Mis padres eran docentes, maestros, eh, que se fueron superando hasta ocupar cargos en sus provincias, a nivel de dirección, de supervisión de otros docentes. Cuando nosotros hablamos de construir un legado o de dejar algo, yo creo, yo creo porque lo vivo personalmente con las relaciones que tuve con mi papá cuando dicen amor eterno, la canción, ¿sí? Yo entendí de que sí, que el amor es eterno, pero que qué es lo que esa palabra eterna tomó valor cuando me di cuenta que estas experiencias son eternas. Es lo que nos lleva a que no nos olviden, como la película de Coco, ¿ok? Eh, una película tan significativa, uno aprende tanto a través de estas películas infantiles. Entonces, yo decía, ay no, Dios, todo el mundo me decía, Carmen, escribe de recursos humanos. Y yo dije, eso lo voy a hacer, pero todavía como que no. Cuando cumplí 50 años, yo empecé a escribir frases todos los días. Y yo dije, ¿sabes qué? No me voy a complicar. Yo voy a escribir algo pequeño para que mis hijas, mi familia, la gente que me conoce, cuando yo no esté en este mundo terrenal, oye, recuerden que yo hice algo, ¿ok? Antes de escribir, entonces dije, yo voy a escribir algo. Cuando esta pandemia, yo preparé un muro en mi casa y yo todas las mañanas llegaba y escribía cosas de hacer. Yo nunca he dejado de escribir mis sueños. Entonces yo hice una lámina grande, escribí y dije, voy a desempolvar cosas, organizar cosas para no aburrirnos. Todos los días de la pandemia así yo me arreglaba, ¿ok? Yo no dejé que la pandemia me robara emociones. Y todo el mundo dice, pero tú para qué te estás arreglando. Y yo me hacía blower, me ponía mis aretes, me maquillaba, me iba para mi estudio y empecé a leer lo que había escrito. Y dije, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de no dejar que pase el tiempo. Yo les voy a hacer solamente una observación. Y ya ayer, casualmente, le dije a la persona, la próxima semana tenemos cita con un abogado. Cuando yo tenía 16 años, fue la primera vez que yo hice mi testamento. ¿Qué posesión podía tener una niña de 16 años de la provincia? Yo tenía muchísimos peluches, Patricia, y coleccionaba cerámicas. Entonces yo tenía que saber quién se iba a quedar con mis cerámicas y con mis peluches. Y yo hice mi testamento, pero ahora de adultos,
desarrollamos un miedo a la muerte, a qué dejamos y todo lo demás, y no hacemos un testamento. Yo perdí hace unos años atrás a una persona a la que la vida me permitió conocerla y la convertí en mi tía. Y esta persona, cuando murió, tenía en borrador su testamento. ¿Saben qué impresión me dejó eso? Me impresionó ver cómo la familia tomaba posesión de las cosas de esa persona que les había entregado tanto sin ninguna dirección. Entonces, todo se encaja en lo que uno va construyendo. Entonces, en la pandemia, yo me senté y dije, los artistas escriben canciones, tal y como lo dice en mi libro, los escritores, García Márquez, no está, pero nosotros lo seguimos amando, o sea, su letra, sus anécdotas, es hermoso. Entonces yo dije, ay, yo voy a hacer mi pequeño legado. Y yo bajaba a mi estudio, leía, me capacité muchísimo con todas las videoconferencias gratis a nivel de todo de Estados Unidos. Había alguna formación de España, yo bajaba, me conectaba y siempre me arreglaba. Esos 8 primeros meses de la pandemia fuerte en mi país a nosotros nos encerraron completamente, la economía se fue a pique. Yo empresaria empecé a hacer coaching virtual, atendí en Dominicana, en Costa Rica, en México. Eh, Empecé a darle capacitación a empresas que habían sido amigos míos desde que había iniciado mi vida profesional independiente. Y eso me mantuvo muy animada. Y yo dije, hoy por mí, mañana por ti. Así que yo dije, todos los días 10 citas. Al principio dije, van a ser un libro de 200 citas. Después dije, oye, pero si yo necesito es que todos los días las personas se levanten y lean una frase que los inspire. Así que yo primero estudiaba y después de lo que estudiaba, de lo que leía, lo transformaba, lo hacía mío, como un programa aquí en Panamá que dice, haz lo tuyo. Yo leía, yo veo a Patricia, Patricia habla lindísimo, se expresa lindísimo, y yo me quedo con esos pequeños aportes de Patricia y los hago máximos. Eh, Transformo esa palabra, esa forma de pensamiento, busco y fui escribiendo. Pati, cuando yo completé las 365 citas, en la cual los últimos 48 es hacer honor a personas como San Agustín, a personas como la Madre Teresa de Calcuta. Son 48 citas que a mí me impactan y que lo he visto a nivel tanto empresarial como a nivel espiritual. Yo subí, recuerdo, con esta sonrisa, ya había hecho la dedicatoria y le dije a mis hijas, cuando salgamos de este encierro, ya su mamá tiene un libro. Puede ser tan pequeño como tan grande. Eso depende de cuando tú leas la cita, qué tan grande lo quieras hacer. Pero para mí es como una satisfacción de, de no dejar, de no dejar que el tiempo nos robe la oportunidad de seguir aportando aún cuando no estés. Está en Amazon, está como Carmen Ortiz, 365 gotitas de sabiduría y amor. He tenido en estos meses, no he hecho así de un lanzamiento, hice en Instagram, una amiga vino y nos estábamos de Navidad cuando me llegó el libro, entonces fue como un doble regalo. Yo dije, estoy emocionada. Este año de San Francisco de Asís, yo digo, San Francisco de Asís este año me ha dado tanto, me ha dado la oportunidad de ver la terminación de las materias de mi hija como médico, el empezar de mi hija en su psicología, el libro, el tener la oportunidad a través de 25 años de servicio en ser la gobernadora de Panamá, el entregarme cuando hago una capacitación, cuando voy a una empresa, y yo dije, es maravilloso, lo cierto es maravilloso, Pati. Eh, es, es realmente decretar, tirarlo al universo y Dios se encarga, pero tú tienes que ser disciplinado y tú tienes que ser responsable, conseguir tus sueños y con poner de tu parte. No somos perfectos, ni tampoco intentemos ser perfectos, pero para mí el disfrutar cada día es vital, es vital. Así que me pueden buscar en Amazon.
Y en tus redes sociales también para que te Y puedan en seguir. mis redes sociales estoy en Instagram como, como Carmen Ortiz Coach, rayita Coach. Estoy en Facebook como Carmen de Testa, en LinkedIn. En este, mira lo que hace, miren lo que hacen las conexiones. Durante la pandemia, yo creé una relación con Great People Insight, que es una franquicia americana de evaluación de competencias. Cuando yo llego a las organizaciones, yo sencillamente le ofrezco a esos ejecutivos un mapa de en dónde están a través de estas evaluaciones. Y eso fue una relación también, en ese busca, leí en plena pandemia y yo me certifiqué en una prueba que es GPI y adicional a eso establecí un lazo con una persona que la conocí a través de la red. Hoy por hoy, tanto ella como yo nos beneficiamos a través de ese intentar ayudar a la gente. Y yo lo utilizo como un elemento a la hora de la evaluación, tanto de ejecutivos para el mix de habilidades gerenciales, como para la empresa, como para uno personalmente. Ese buscar me llevó a lo que en este momento Dios me ha permitido estar siendo entrevistada por una persona que cada video que veo yo digo, ay, me falta tanto por aprender de Patti. Patti, todo es felicidad. O sea, Patti es ella va por la calle caminando y ya se va filmando. Yo todavía soy muy penosa a la hora de la filmación. A la gente le encanta escucharme hablar y todo lo demás, pero yo dije, esa parte me falta. Pero todos los días me pongo pequeños retos. Entonces, eso también es bien importante. Si tú quieres vitalizar tu vida, tienes que ponerte pequeños retos. Este año fue mi libro, fue concretar esas metas. Le estoy pidiendo a Dios mucha sabiduría, mucha oportunidad. Y yo le decía a Patti, Patti, hay que trascender y salir. Allá afuera hay un mundo que necesita apoyo. La virtualidad se reforzó con la pandemia, pero yo sigo creyendo en que ese contacto face to face, heart to heart, es importante conocerte desde tu casa. Entonces, eh, ciertamente para mí 360 gotitas de sabiduría y amor es una oportunidad de tocar corazones, de, de que tú te levantes con esa energía, no caduca, es un regalo perfecto para esas personas que necesitan energizar positivamente. Y yo creo que eso lo necesitamos todos, Patricia. Gracias, Carmen, por este lindo viaje de llevarnos por tu trayectoria. Definitivamente veo en Carmen esa trascendencia que finalmente pues estás en este proceso y en este camino cuando llegamos también a esta otra etapa, ¿no? Donde siendo seres familiares vemos mucho el lado positivo familiar y cómo nos ayuda también a crecer, ¿no? Vamos creciendo desde poder templarnos como persona desde muy jóvenes con esas virtudes y esos valores que nos van llevando también a lo largo de la vida y que nos hacen al final de este otro lado, de este otro proceso de transición, aplicar la madera de líder que tú tienes, que lo haces notar Oh my God. y que el día de hoy pues nos ayuda y nos sirve sobre todo para las generaciones que están viniendo atrás de nosotros y que están también en ese proceso y que es valiosísimo escuchar este lado humano tuyo que a mí me encanta y que la verdad te felicito. Carmen, muchísimas gracias por haber estado conmigo en No, este gracias a ti, espacio, Patricia. el legado Ojalá del que líder. ojalá que tengamos la oportunidad de poder seguir creando conexiones, de ayudar a las personas, a las empresas, a trabajar eso que realmente los hace exitosos, sin olvidar de que en la vida estamos de paso, que somos un complemento y que es importante eh, de una u otra manera no dejarse abatir. Eh, esa abuelita que me heredó nacimientos y que hizo que yo creara una nueva forma también me enseñó de que estábamos de paso y que tú decidías de qué manera, de cuál era el impacto que tú querías dejar. Entonces todos los días estamos llamados a impactar vidas, empezando por nosotros mismos, con una sonrisa frente a ese espejo, con animarnos, con agradecer sin haber recibido.
Entonces yo quiero agradecerte, Patricia, honrarte por ese trabajo tan hermoso que haces, de llevar felicidad, de transmitir con tu sonrisa, con ese donaire que tienes, eh, a la gente y conectarlos. Porque cuando conectamos emociones con estrategia, nosotros definitivamente tenemos que ser y vamos a tener el éxito. Eh, el no enfriarnos es importante. Eso para mí es vital. Y sobre todo disfrutar. Gracias, Carmen, por tus palabras. Quiero cerrar con una frase de Jean Cocteau, que a mí me gusta mucho y que creo que se aplica también en toda esta parte de tu vida. Jean Cocteau decía, lo hicieron porque no sabían que era imposible. Y tú lo hiciste. Muchas gracias, Hermoso, Carmen. hermoso, hermoso, mi bella. Muchas gracias a ti. Que tengas un súper, súper día. Y un saludo hermoso para toda la familia peruana. Que cada palabra de Patricia y mía les ayude a entender de que somos responsables del cambio y que tenemos que soltar las excusas. Cada día es Gracias. una oportunidad para ser mejor persona y para rehacer lo que has hecho. Gracias, Carmen. Buen día para todos.